Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez nació en Valencia en 1867 y murió en Menton, en Francia, en 1928. Fue el primer superventas español. Su personalidad y originalidad cubrían sus carencias literarias, su portentosa imaginación, su expresividad, su fuerza casi mediática a la hora de crear, unidas a su facilidad evocadora, a su simpatía personal y al interés y amenidad de sus temas, hicieron de él un fenómeno literario. En Hollywood se pegaban por sus historias. Fue asediado por editoriales y por productoras cinematográficas. Escribió Cañas y Barro en 2 meses y la publicó en diciembre de 1902, en un momento de plenitud personal. Se convirtió en un éxito inmediatamente. Con ella termina el ciclo de novelas valencianas. Es una novela emocionante y trágica que te hace empaparte de un paisaje que lo marca todo. Y es brutal. Vamos allá. La barraca del tío Paloma se alzaba a un extremo del palmar. Un gran incendio había dividido la población, cambiando su aspecto. Medio palmar fue devorado por las llamas. Las barracas de paja se convirtieron rápidamente en cenizas y sus dueños, queriendo vivir en adelante sin miedo al fuego, construyeron edificios de ladrillo en los solares calcinados. La barraca del tío Paloma es la más antigua. La construyó su padre en los tiempos en que no se encontraba en la Albufera un ser humano que no temblase de fiebre. Aún se cazaban nutrias en los canales y la población del lago era tan escasa que los barqueros no sabían qué hacer de la pesca que llenaba sus redes. Valencia estaba para ellos al otro extremo del mundo. Cuando murió el padre del tío Paloma, él se convirtió en el primer barquero del lago y no llegaba a la Albufera un personaje que no llevase él a través de las isletas de Cañas. Estaba contento de su existencia. Y eso que cada vez era más dura y difícil conforme entraba en años. Barquero, siempre barquero. Despreciaba a las gentes que cultivaban las tierras de arroz. Eran labradores. Y para él, esta palabra significaba el mayor insulto. Enorgullecíase de ser hombre de agua y muchas veces prefería seguir las revueltas de los canales antes que acortar distancias marchando por los ribazos. Su padre se empeñó en que se casara, pero de su esposa apenas si tiene en la memoria una vaga imagen. Su habilidad para remendar las redes y el garbo con que amasaba el pan de la semana. Tuvieron muchos hijos, pero solo sobrevivió uno. Su mujer murió cuando el chico, Tony, tenía 7 años. Tony era juicioso y trabajador como su madre. Todo lo hacía con gravedad. Tenía un rastro inextinguible de tristeza. No daba a su padre el más leve disgusto, y así crecieron los dos hasta que el tío Paloma decidió que Tony también tenía que casarse. Y así se lo dijo a todas las comadres del palmar. Tony escogió una, cualquiera, la que menos obstáculos opuso a su timidez. Se verificó la boda y el viejo tuvo en la barraca un ser más con quien hablar y a quien reñir. Sentía cierta voluptuosidad al ver que sus palabras no quedaban en el vacío y que la nuera oponía protestas a sus exigencias de malhumorado. Pero con esta satisfacción vino un disgusto. Su hijo abandonó la barca para hacerse labrador. El tío Paloma creía que eso era una vergüenza, pero Tony, por primera vez, se opuso a su padre. Tomó en arriendo unas tierras de arroz cerca del Saler. Cañas y Barro es la novela de la Albufera, particularmente del Palmar, a la que llama Pequeña Isla de Cañas y Barro, y de sus gentes, que sobreviven en una esforzada lucha por la vida contra un medio natural que los atrapa. La pesca es su vida, su trabajo y su alimentación, y que no les ofrece otro modo de vivir. El conflicto central del relato nace precisamente de ese afán de los hijos del lago por mejorar su condición de vida, abandonando los modos tradicionales y optando por 2 salidas: el progreso, es decir, el cambio de la pesca por la agricultura, o la huida lejos de su tierra. Pasó el tiempo y el tío Tony le dio un nieto al tío Paloma, un Tonet, que el abuelo llevaba muchas tardes en brazos hasta la orilla del canal. La mujer de Tony quería tener una hija, pero la niña no venía. Ella
estaba siempre descompuesta, con aspecto enfermizo. Tony ansiaba cumplir los deseos de su mujer. No le disgustaba una niña en la casa. Serviría de ayuda a la enferma. Y los dos hicieron un viaje a la ciudad, trayendo de allá una niña de 6 años, una bestezuela tímida, arisca y fea, que sacaron de la casa de Expósitos. Se llamaba Bisanteta, pero todos, para que no olvidase su origen, con esa crueldad inconsciente de la incultura popular, la llamaron La Borda. El pequeño Tonet la hacía sufrir con sus caprichos y exigencias. El abuelo no le hacía ni caso. El padre estaba todo el día trabajando. La Borda no encontró en la barraca otro cariño que el de aquella mujer enferma, cada vez más débil y dolorida. Corría al pueblo a todas horas, cumpliendo los encargos de su nueva madre. Sus únicas horas de placer eran las de la tarde, cuando, en calma todo el pueblo y los hombres en la laguna o en los campos, se sentaba ella con su madre a coser velas o tejer redes a la puerta de la barraca. El Tonet no iba a la escuela, se dedicaba a seguir a su abuelo en sus expediciones por tierra y agua. Aprendió a manejar la percha y a cazar, pero el abuelo se dio cuenta enseguida de que lo que su nieto odiaba, con una repulsión instintiva, era el trabajo. Tonet tenía 2 compañeros nacidos en las barracas inmediatas a la suya, Neleta y Sangonera. Neleta no tenía padre, y su madre era una vieja anguilera del mercado de la ciudad, que a medianoche cargaba sus cestas en la barcaza del ordinario, llamada el carro de las anguilas. Por la tarde regresaba al palmar, con su blanducha y desbordante obesidad, rendida por el diario viaje y las riñas y regateos de la pescadería. La pobre se acostaba antes de anochecer, para levantarse con estrellas y seguir esta vida anormal que no la permitía atender a su hija. Esta crecía sin más amparo que el de las vecinas, y especialmente el de la madre de Tonet, que la daba de comer muchas veces, tratándola como una nueva hija. Sangonera lleva el mismo apodo de su padre, que era el borracho más famoso de toda la Albufera. Nacido en una choza de perros donde jamás entraba el pan, había tenido que ingeniarse desde pequeño para conquistar la comida, comiendo lo que le daban pescadores o tomando los restos de una paella cocinada por los cazadores. Sucio, hambriento, metiendo su mano a cada instante bajo el gorro lleno de mugre para rascarse con furia, gozaba de gran prestigio entre la chiquillería, que le admiraba con cierta envidia al verle vivir sin obligación alguna. Cuando Sangonera pasó de los 11 años, comenzó a repeler el trato de sus amigos. Su instinto de parásito le hizo frecuentar la iglesia, ya que esta era el mejor camino para introducirse en la casa del vicario. En una población como el Palmar, el cura era tan pobre como cualquier pescador, pero Sangonera sentía cierta tentación por el vino de las vinajeras, del que oí hablar con grandes elogios en la taberna. Una tarde de otoño, la madre de Tonet envió a Neleta y a Tonet a la selva por leña. Sangonera se unió a la expedición. Tonet y Neleta, siempre que penetraban en la dehesa, tenían miedo sin saber a quién. Se creían en el palacio encantado de un gigante invisible que podía mostrarse de un momento a otro. Caminaban por los tortuosos senderos de la selva, ocultos por los matorrales que ondeaban por encima de sus cabezas, o subidos a lo más alto de una duna desde la que se veía el lago. Aquella tarde avanzaban confiados, deseosos de correr toda la selva, aunque llegasen al fin del mundo. Neleta, en vez de buscar leña, cortaba ramas de mirto para colocárselas en el pelo, y Tonet se reía y la ayudaba. Hasta que llegaron a la parte más salvaje y desconocida para ellos. Sangonera guiaba. Comenzaba a caer la tarde, y Neleta empezó a asustarse. Y cuando empezó a anochecer del todo, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Neleta suspiraba de miedo, y de pronto dio un grito y cayó. Había tropezado con las raíces de un pino cortado a flor de tierra, lastimándose un pie. Sangonera hablaba de continuar adelante, dejando abandonada a aquella maula que solo sabía gemir. La muchacha lloraba sordamente, como si temiera alterar el silencio del bosque, atrayendo las horribles bestias que poblaban la oscuridad, y Tonet amenazaba por lo bajo a Sangonera con fabulosas cantidades de coces y bofetadas si no permanecía con ellos sirviéndoles de guía. Pero Sangonera les dejó allí solos. Desapareció sin que Tonet se diera cuenta. Neleta, aterrada, olvidando toda prudencia, lloraba a gritos. El miedo de su compañera resucitó la energía de Tonet. Había pasado un brazo por la espalda de la muchacha, la sostenía, la animaba preguntándola si podía andar. Permanecieron los dos unidos mucho tiempo, ella sollozando, él con el temblor que le producía lo desconocido. Llegaron
a un claro donde la oscuridad era menor. Se sentían sin fuerzas para seguir adelante, así que se sentaron estrechamente abrazados. Neleta ya no lloraba, apoyaba la cabeza en el hombro de su amigo, suspirando débilmente. No se estaba mal allí, podían pasar la noche. El calor de sus cuerpos parecía darles nueva vida, haciéndoles olvidar el miedo y las locas carreras a través de la selva. Y cuando la luna salió, la selva se transformó. Los dos muchachos comenzaban a encontrar grata su aventura. Neleta ya no sentía el dolor del pie y hablaba quedamente al oído de su compañero. Su precoz instinto de mujer, su astucia de gatita abandonada y vagabunda, la hacía superior a Tonet. Se quedarían en la selva, ¿verdad? Ya buscarían al día siguiente, al volver al pueblo, un pretexto para explicar su aventura. Sangoneras sería el responsable. Ellos pasarían la noche allí, viendo lo que jamás habían visto. Dormirían juntos. Serían como marido y mujer. Se apretaban, como si el instinto les dictase que necesitaban confundir el calor de sus cuerpos. Tonet sentía una embriaguez extraña, inexplicable. Los dos callaban y su silencio aumentaba el encanto. A la mañana siguiente les despertó el sol. Estaban casi en el límite de la dehesa y el camino fue corto para llegar al palmar. Después de esta aventura, todo el pueblo, con acuerdo tácito, llamó novios a Tonet y Neleta, y ellos, como ligados para siempre por la noche de inocente contacto pasada en la selva, se buscaron y se amaron sin decírselo con palabras, como si quedase sobreentendido que solo podían ser uno del otro. Esta aventura fue el término de su niñez. Neleta desde ese día salía para Valencia todas las noches con su madre y no volvía hasta la tarde. Tonet solo podía verla un momento al anochecer. Cuando llegaba la época de plantar el arroz o de la recolección, el muchacho pasaba el día en las tierras del Saler. El resto del año pescaba en el lago, unas veces con su padre y otras con el abuelo. El padre de Sangonera murió y el hijo se refugió en la casa del cura, sirviéndole de criado, durmiendo como un perro detrás de la puerta. Blasco Ibáñez hace en Cañas y Barro una denuncia de la situación de la Albufera y el palmar de su época, una isla insana y retrasada, en un momento de intento de cambio hacia la modernidad. Para ello se documentó sobre la zona. Pasó 20 días de la primavera del año 1902 en la Albufera. Conoció los modos de vida del palmar, supo lo que era dormir en una barca, frecuentó una taberna como la de Cañamel, que ahora veremos, y llegó a conocer a una Neleta y a un Tonet que pudieron inspirarle los personajes de la novela. Cuando murió la madre de Tonet, pareció renacer el antiguo afecto entre el abuelo y su hijo. Pescaron juntos, lo mismo que en otros tiempos. Iban algún rato a la taberna como camaradas, mientras en la barraca la pobre Borda atendía a los quehaceres del hogar. Neleta era también como de la familia. El tío Toni la acogía bien. Las relaciones con Tonet, que pasaba por ser el mozo más bien plantado del palmar, tomaban un carácter más fraternal que amoroso. Tonet, que aún no había cumplido los 18 años, tenía su escenario favorito en la taberna de Cañamel, un establecimiento nuevo del que se hacía leguas en toda la Albufera. Era un edificio con paredes de mampostería pintadas de azul, techo de tejas y dos puertas, una a la única calle del pueblo y otra al canal. Siempre estaba llena de cultivadores de arroz y de pescadores. Todos admiraban a Cañamel. El dinero que tenía aquel gordo. Había sido guardia civil en Cuba y carabinero en España. Después vivió muchos años en Argelia. Conocía algo de todos los oficios y sabía tanto, que según expresión del tío Paloma, se enteraba durante su sueño del lugar donde se acostaba cada peseta y al día siguiente corría a cogerla. En el palmar nunca se había bebido vino como el suyo. Todo era de lo mejor en aquella casa. Cañamel no era del palmar, ni siquiera valenciano. Era de muy lejos, de allá donde hablan en castellano. La taberna le importaba poco en realidad. Su principal negocio era el contrabando de fardos de tabaco. Escogía a la tropa para estas expediciones entre los más audaces que concurrían a su taberna. Tonet, a pesar de sus pocos años, fue agraciado 2 o 3 veces con la confianza de Cañamel por ser muchacho valiente y reservado. Al morir su mujer, pobre compañera de la época de infortunio, su hermana menor, una pescadora fea, viuda y de carácter dominante, pretendió acampar en la taberna con carácter de dueña, escoltada por todos los de la familia. Halagaban a Cañamel con los cuidados que inspira un pariente rico, hablándole de lo difícil que era para un hombre solo seguir al frente de la taberna.
allí faltaba una mujer, pero Cañamél, que había odiado siempre a la cuñada por su mala lengua y temblaba ante la posibilidad de que aspirase a ocupar el puesto aún caliente de su hermana, la puso en la puerta, desafiando sus protestas escandalosas. Tonet pasaba las noches jugando al truque en la taberna. Tan creciente era su pasión por la pereza que Cañamél ya no le buscaba para los trabajos nocturnos. Tonet solo mostraba actividad y sacudía su somnolencia de perezoso ante una diversión próxima. A veces iba a Valencia hasta que el hambre le empujaba de nuevo a la barraca de su padre. Empezó a beber mucho y a enfrentarse a su abuelo y a su padre, hasta que un día decidió engancharse para irse a ultramar. En 2 años no supieron nada de él. Se hizo guardia civil en Guantánamo. Luego vino la guerra. Neleta se enteraba de tarde en tarde de las aventuras de su novio. Su madre había muerto. Ella vivía ahora en la barraca de una tía suya y para ganarse el pan servía de criada en casa de Cañamél los días en que llegaban parroquianos extraordinarios y eran muchas las paellas. Se presentaba en la barraca de los Palomas preguntando a la borda si había carta y escuchaba su lectura con los ojos bajos, apretando los labios como para concentrar más su atención. Parecía haberse enfriado su afecto por Tonet. Neleta se había convertido en la muchacha más guapa de la Albufera. Tenía un pelo muy bonito, la piel blanca, los ojos de un verde blanquecino, brillantes. Cada vez frecuentaba más la casa de Cañamél. Las parientes hostiles de Cañamél comenzaban a murmurar si Neleta veía salir el sol al lado de su amo. Cañamél no podía pasar sin ella. Sus palabras y miradas sublevaban en el maduro tabernero una castidad de varios años. Los parroquianos le veían a veces con arañazos en la cara, otras con alguna contusión junto a los ojos y reían ante las excusas que confusamente formulaba el tabernero. A veces, en los cuartos interiores de la taberna, rodaban con estrépito los muebles, temblaban los tabiques con furiosos empujones y los bebedores reían maliciosamente. Todo el Palmar se conmovió con la noticia del matrimonio de Cañamél, a pesar de que era un suceso esperado. La cuñada del novio iba de puerta en puerta vomitando injurias. Las mujeres formaban corrillos ante las barracas. La mosquita muerta. Y qué bien había sabido manejarse para pescar al hombre más rico de la Albufera. Nadie se acordaba del antiguo noviazgo con Tonet. Habían transcurrido 6 años desde que partió y raramente se volvía de allá donde él estaba. Neleta no vuelve a la barraca de los Palomas. Habla con la borda como con una hermana y al tío Paloma le sirve el vino en el vaso más grande. El tío Toni frecuentaba poco la taberna, pero Neleta al verle lo saludaba con expresión de respeto, como si aquel hombre silencioso y ensimismado fuese para ella como un padre. Dirige su establecimiento como si nunca hubiese hecho otra cosa. Sabe dominar a los bebedores con una palabra. En cambio, Cañamél muestra cierta decadencia después de su matrimonio. Se ha despertado en él la bestia amorosa. Una sonrisa, una palabra, el roce de sus brazos bastan para que pierda la calma. Pero está cada vez más obeso, más consumido, mientras que Neleta está cada vez más fuerte. Quieren tener un hijo para dar en los morros a los parientes de su primera mujer, pero Neleta no se queda embarazada. No ama a su marido, pero tiene la prudencia de la hembra egoísta y reflexiva que se casa por la utilidad y no quiere comprometer su calma con infidelidades. Un día circuló la noticia de que el hijo del tío Toni estaba en Valencia. La guerra había terminado. Tonet fue acogido en el Palmar con curiosidad y entusiasmo. Era el único del pueblo que volvía de allá. ¿Y cómo volvía? Demacrado por la miseria de los últimos días de la guerra, pues era de los que habían sufrido el bloqueo en Santiago. Pero aparte de esto, mostrábase fuerte, y las viejas comadres admiraban su cuerpo enjuto y esbelto. Por las noches se llena la taberna de Cañamél para oír su relato de las cosas de allá. Neleta, detrás del mostrador, le oye mirándolo fijamente, con ojos inexpresivos, pero que no se apartan un instante de Tonet, como si tuviesen ansia por retener aquella figura que en nada recuerda al muchacho que 10 años antes la tenía por novia. Cañamél está encantado por un sentimiento de patriotismo, pero también porque le llena la taberna. Tonet va a todas partes escoltado por Sangonera, aviejado en plena juventud por una embriaguez interminable, roto y mugriento. Vive al azar, como en su infancia, durmiendo en su barraca, peor que una pocilga. Tonet está satisfecho de esa vida de admiración. El Palmar le parece ahora un lugar de delicias. Pero cuando lleva un mes allí, su padre le pregunta qué va a hacer.
y le cuenta sus planes. Una señora de la ciudad, la misma que le había dado en arriendo las tierras del Saler, conquistada por su sencillez y su afán en el trabajo, acababa de regalarle una gran extensión de terreno junto al lago, un tancat de muchas anegadas. No había más que un inconveniente para comenzar el cultivo, y era que el regalo estaba cubierto de agua y había que rellenar los campos trayendo muchas barcas de tierra, pero muchas. Había que gastar dinero o trabajar por cuenta propia. Pero qué demonio, no debían desmayar. Así se habían formado todas las tierras de la Albufera. A Tonet le seduce la novedad de la empresa. Desde antes del amanecer, Tonet y la Borda van en 2 barquitos a buscar tierra para llevarla después, en un viaje de más de 1 hora, al gran espacio de agua muerta cuyos límites marcan los ribazos de barro. El trabajo es penoso, aplastante, una tarea de hormigas. Los pescadores ven pasar todos los días 2 o 3 veces a la laboriosa familia. Pero Tonet se cansa pronto. Empieza a faltar al trabajo para irse a casa de Cañamel, donde nunca le faltan compañeros para un truque y el porrón está al alcance de la mano. En el pueblo comienzan las murmuraciones por la asiduidad con que Tonet visita la taberna. Se sentaba siempre ante el mostrador, y Neleta y él se miraban. La tabernera hablaba con Tonet menos que con los otros parroquianos, pero en los ratos de poco despacho, cuando hacía alguna labor sentada ante los toneles, cada vez que levantaba sus ojos, estos iban instintivamente hacia el joven. Los parroquianos también observaban que el cubano, al dejar los naipes, buscaba con su mirada a Neleta. La antigua cuñada de Cañamel habla de esto de puerta en puerta, pero Cañamel ignora esas murmuraciones y trata a Tonet como a su mejor amigo. El tío Toni saca una noche a su hijo de la barraca y le habla con la tristeza del hombre fatigado. Le dice que está claro que Tonet no quiere ayudarle y que lo hará él solo, pero lo que no puede entender es que su hijo se pase los días en casa de Cañamel frente a su antigua novia. Tonet protesta con vehemencia, dice que todo son mentiras, calumnias de la Samaruca, la antigua cuñada de Cañamel, que odia a Neleta. El tío Toni le cree, pero le dice que él conoce la vida, que ahora son solo miradas, pero que atraído por el continuo roce caerán en la deshonra, y le dice que a él, Neleta, siempre le ha parecido una casquivana. Después de esto, el animoso trabajador tomó un acento tan sincero, tan bondadoso, que impresionó a Tonet. Debía pensar que era el hijo de un hombre honrado, con mala fortuna en sus negocios, pero al cual nadie podía reprochar una mala acción en toda la Albufera. Neleta tenía marido, y el que busca a la mujer ajena une la traición al pecado. Además, Cañamel era amigo suyo. Pasaban el día juntos, jugaban y bebían como compañeros. Y engañar a un hombre en estas condiciones era una cobardía, digna de pagarse con un tiro en la cabeza. Blasco Ibáñez destaca la honradez, la defensa del honor de la familia y de sus tradiciones. La lucha casi heroica a través de un trabajo duro que apenas cubre sus necesidades mínimas. Sin embargo, son constantes los comentarios negativos en todo aquello en que depende de las condiciones míseras e insalubres del lugar en el que viven y que afecta a su aspecto, olor o alimentación, como en el caso de la piel de Neleta en contraste con la de las otras mujeres, del hedor que despide la gente y de la truculencia feísta, propia del naturalismo que alude a las fiebres tercianas de quienes beben agua del lago, o la forzosa alimentación basada en anfibios. El segundo domingo de julio es para el Palmar el día más importante del año. Se sortean los redolins, los puestos de pesca de la Albufera y sus canales, entre todos los vecinos del Palmar. Primero todos van a misa y después la muchedumbre se esparce por la plazoleta. Las mujeres preparan el caldero de mediodía, los hombres se quedan frente a la escuela donde se verifica el sorteo. Antes de 1 hora se decidirá para cada uno la miseria de un año o la abundancia. Los 6 mejores redolins son los únicos que pueden hacer rico a un pescador, la sequiota o los inmediatos a ella, porque es el camino que siguen las anguilas hacia el mar cuando huyen de las tormentas. Cañamel, como no es hijo del pueblo, no tiene derecho a participar del sorteo, pero se muestra tan interesado como los pescadores. Neleta ha acudido a la plaza, endomingada. Parece una señorita de Valencia. El presidente agita el bolsón de cuero para que se mezclen bien las boletas. Avanza hasta el estrado un niño pasando de brazo en brazo por encima de los pescadores y mete la mano en el bolsón. La ansiedad es grande. Todos tienen la vista fija en la bellota de madera de la que va saliendo
penosamente el papel arrollado. El presidente leyó el nombre y se notó cierta indecisión en la concurrencia, habituada a los apodos y torpe en reconocer los apellidos nunca usados. ¿Quién era el del número 1? Pero Tonet se había levantado de un salto gritando: ¡Presente! Era el nieto del tío Paloma. ¡Qué suerte la del muchacho! Alcanzaba el mejor puesto en el primer sorteo a que asistía. Los más inmediatos le felicitaban con envidia, pero él, con la ansiedad del que no cree aún en su buena fortuna, solo miraba al presidente. ¿Podía escoger el puesto? Apenas le contestaron con un signo afirmativo, hizo la petición. Quería la sequiota. Tonet sale como un rayo del local, atropellando a todos, empujando las manos que le tienden los amigos para saludarle. En la plaza, la multitud empieza a aplaudir al verle. Las mujeres se abalanzan sobre él, abrazándolo, llorando, como si las pudiera tocar algo de su buena suerte. Tonet, enardecido por la cariñosa ovación, abraza instintivamente a Neleta, que sonríe, brillándole de contento los ojos. Tonet dice que invita a todos y manda a por bebida a la taberna de Cañamel. El tío Paloma va de grupo en grupo recibiendo felicitaciones. Por primera vez se muestra satisfecho de su nieto. Tonet, rodeado de amigos, agasajado por las mujeres, enorgullecido por la húmeda mirada de Neleta fija en él, siente que le llaman. Era Cañamel, que parecía cobijarle con sus ojos cariñosos. Tenían que hablar. Por algo habían sido siempre buenos amigos, y la taberna era como la casa de Tonet. No había que dejarlo para luego. Los negocios entre amigos se arreglan pronto. Y se apartaron algunos pasos, seguidos por las curiosas miradas del gentío. El tabernero abordó el asunto. Tonet no dispondría de lo necesario para explotar el puesto que le había tocado en suerte. ¿No era así? Pues allí le tenía a él, un amigo verdadero, dispuesto a ayudarle, a asociarse para el negocio común. Tonet duda antes de aceptar. Teme las murmuraciones de la gente, piensa en su padre recordando sus severos consejos, pero ve a su abuelo que desde lejos le hace signos afirmativos con la cabeza. Cañamel facilitará todo lo necesario, y Tonet y su abuelo trabajarán, los productos a repartir. Los dos hombres se estrechan la mano. Por la plaza circula inmediatamente la noticia. El cubano y Cañamel se han juntado para explotar la sequiota, y a la samaruca se la tienen que llevar de la plaza por orden del alcalde, rugiendo como una posesa, afirmando a todo pulmón que Cañamel es un sinvergüenza, ya que por realizar un negocio no vacila en meter en casa al amante de su mujer. Cambió por completo la situación de Tonet en el establecimiento de Cañamel. Ya no era un parroquiano. Era el socio, el compañero del dueño de la casa, y penetraba en la taberna desafiando con altivo gesto la murmuración de las enemigas de Neleta. Si pasaba allí los días enteros, era para hablar de sus negocios. Entrábase con gran confianza en las habitaciones interiores, y para demostrar que estaba como en su casa, franqueaba el mostrador, sentándose al lado de Cañamel. El tío Paloma también frecuenta la taberna más que antes. La familia se ha dividido. El tío Tony y la Borda marchan a sus campos todas las mañanas a continuar la batalla con el lago, mientras que Tonet y su abuelo van a casa de Cañamel a hablar de su próxima empresa. En realidad, los únicos que hablan son el tabernero y el tío Paloma, mientras Tonet y Neleta, sentados tras el mostrador, se miran tranquilamente. Los parroquianos se acostumbran a verlos horas y horas con los ojos fijos, como si se devorasen, hasta el punto de que el tío Paloma habla con su nieto recordándole no solo la deshonra, sino la pérdida de negocio que significaría que pasase algo. Por las noches, después de cenar con Cañamel y su mujer, Tonet sacaba de su barraca un acordeón, único equipaje que con los sombreros de hippie japa había traído de Cuba, y asombraba a todos los de la taberna con las lánguidas habaneras que hacía ganguear al instrumento. Cantaba guajiras de una poesía dulzona en las que se hablaba de auras, arpas y corazones tiernos como la guayaba, y el acento meloso de cubano con que entonaba sus canciones hacía entornar los ojos a Neleta, echando el cuerpo atrás como para desahogar su pecho, estremecido por ardorosa opresión. Terminado el verano, llega el momento de pensar seriamente en los preparativos de la pesca. Hay que comprar mucho hilo y poner a las mujeres a tejer una red. El tío Paloma irá a comprarlo como conocedor experto, pero Cañamel no le puede acompañar porque está fatal. Su corpachón, blanducho por la inmovilidad, solo de pensar en el viaje, se muere. Deciden que Tonet se quedará al cuidado del establecimiento y Neleta acompañará al tío Paloma.
Tonet irá a esperarles en el puerto de Catarroja a la caída de la tarde para cargar en su barca la provisión de hilo. Pero, para sorpresa de Tonet, Neleta vuelve sola, porque el abuelo, después de comprarle el hilo, se ha quedado para hacer otros negocios. Los dos, al mirarse, tuvieron el mismo pensamiento. Iban a hacer el viaje solos. Por primera vez podrían hablarse, lejos de toda mirada, en la profunda soledad del lago. Y ambos palidecieron, temblaron, como en presencia de un peligro 1000 veces deseado, pero que se presentaba de golpe, inopinadamente. Cargan el hilo en la barca. Neleta se sienta en el centro. Tonet tiende la vela. La barca comienza a deslizarse. Se ensanchan las orillas del canal. Los ribazos se pierden en el agua. Están ya en la albufera. Solo tienen agua alrededor. Ya no sopla el viento. Tonet arría la vela y comienza a perchar. Neleta de pronto se pone a reír. También quiere perchar. Con incesantes risas en las que hay algo forzado. Recuerda a Tonet la noche que pasaron en la selva, con sus miedos y su sueño tranquilo. Tonet no dice nada. Tiene los ojos clavados en los zapatos amarillos de Neleta, pequeños y elegantes que se marcan sobre el cáñamo. Ella se cubre los pies y se calla, los ojos casi cerrados. Cuando Tonet lleva cerca de 1 hora manejando la percha, Neleta le llama con voz dulce. Le dice que descanse un poco. Tonet se sienta junto a ella, indicando que en el montón de cáñamo estará más cómodo. La barca queda inmóvil. Ha cerrado la noche. Con la cabeza baja, sin atreverse a levantar los ojos, avanzó un brazo, ciñéndolo al talle de Neleta. Casi en el mismo instante sintió una caricia dulce, un contacto aterciopelado, una mano que resbalaba por su cabeza y, deslizándose hasta la frente, secaba el sudor que aún la humedecía. Levantó la mirada y vio a corta distancia, en la oscuridad, unos ojos que brillaban fijos en él, reflejando el punto de luz de una lejana estrella. Ella murmura el nombre de Tonet, como aquella noche en la dehesa, pero ya no son niños. Caen en el montón de cáñamo, olvidados de todo, con el deseo de no levantarse más. La barca sigue inmóvil en el centro del lago, como si estuviera abandonada, sin que sobre sus bordas se marque la más leve silueta. Cañas y Barro, como la mayoría de las obras del autor, se desarrolla en 10 capítulos, en los que, siguiendo la poética del naturalismo, el autor nos pone primero en conocimiento del ambiente, espacios, antecedentes históricos de los personajes y del conflicto central. También, siguiendo el modelo decimonónico, el relato aparece en la voz de un narrador omnisciente, que no solo narra, sino que traduce la palabra y el pensamiento de los personajes, con predominio absoluto del estilo indirecto libre, y muy escasos y breves diálogos. Han sido muchos los críticos que han considerado Cañas y Barro como el mejor exponente del naturalismo español. El puesto de la sequiota da buen rendimiento y todos están contentos. Tonet empieza yendo a pescar por la noche, pero claro, pronto se cansa, y el que va siempre es el abuelo. A Cañamel le parece que el muchacho le roba algo, viéndolo tan satisfecho de la vida y despegado por completo de su negocio. Tonet se queda en la taberna y empieza a moverse por allí como si fuera suya. Los enemigos murmuran, la Samaruca espía, y Neleta y Tonet, para verse a solas, tienen que inventar viajes a las poblaciones inmediatas al lago. Y todo sigue igual, hasta que llegan las fiestas del Palmar, en diciembre. Organizábanse les albaes. Había que pasar la noche según la costumbre tradicional, corriendo al pueblo de puerta en puerta, cantando en honor de todas las mujeres jóvenes y viejas del Palmar, y para esta tarea los cantadores disponían de un pellejo de vino y varias botellas de aguardiente. Y la serenata de les albaes comenzó a rodar en la noche oscura y fría, guiada por una antorcha del baile. Cuando ya no les queda vino, esperan reponerlo en la casa de Cañamel, pero se la encuentran cerrada. Es muy tarde. Tonet está en la puerta, envuelto en una manta hasta los ojos y enseñando por debajo de ella la boca de una escopeta. Teme la indiscreción de aquella gente. La comitiva, abrumada por la embriaguez y el cansancio, parece recobrar nueva vida frente a la casa de Cañamel. Uno canta una canción respetuosa a Cañamel, halagándole para que abra, apellidándolo la flor de los amigos, pero la casa permanece silenciosa. En la segunda copla ya le hablan de tú. La tercera copla es para Neleta, la mujer más resalada del Palmar, la llaman, compadeciéndola por estar casada con el tacaño Cañamel. Y a partir de esta copla,
la serenata se convierte en un venenoso chaparrón de escandalosas alusiones. La concurrencia se divierte. Un muchachuelo, sobrino de la Samaruca, hizo desbordar la cólera de Tonet. Cantó una copla sobre la asociación de Cañamel y el cubano, diciendo que no solo explotaban juntos la sequiota, sino que se repartían a Neleta, y terminó afirmando que pronto tendría la tabernera la sucesión que en vano pedía a su marido. El cubano se plantó de un salto en medio del corro, y a la luz de la antorcha se le vio levantar la culata del retaco golpeando la cara del cantor. Como éste se rehiciera, echando mano a su escopeta, Tonet dio un salto atrás, disparando su carabina casi sin apuntar. La tormenta que se armó. En las casas se abren las ventanas. Tonet es desarmado y acorralado contra la pared. Pugna por sacar el cuchillo que guarda en la faja. Tienen que ser el alcalde y el pare Miquel los que terminen de poner paz. La serenata termina alejándose, pero al día siguiente no se habla de otra cosa en el Palmar. Tonet come en la barraca con su padre y la borda durante los 3 días de fiesta para no dar que hablar a los vecinos. Pero Cañamel no puede soportar más la situación. El día que Tonet vuelve a la taberna, le coge por banda y le dice que se acabó, que ya no son socios ni amigos, que no le quiere volver a ver por la taberna, y respecto a la explotación de la sequiota, él solo hablará a partir de entonces con el abuelo. Al pasar Tonet 2 días fuera de la taberna, se dio cuenta de lo mucho que amaba a Neleta. Tal vez influía en su desesperación la pérdida del alegre bienestar que antes gozaba, de aquella abundancia en la que se sumía como en una ola de felicidad. Faltábale, a más de esto, el encanto de los ocultos amores adivinados por todo el pueblo, la malsana dicha de acariciar a su amante en pleno peligro, casi en presencia del esposo y de los parroquianos, expuesto a una sorpresa. Arrojado de casa de Cañamel, no sabía dónde ir. Pasa los días vagando por las afueras del pueblo. Cuando se cansa se va al Saler, al Perelló, al puerto de Catarroja, a cualquier sitio para matar el tiempo. Él, tan perezoso, percha horas enteras en su barquito para ver a un amigo sin otro propósito que fumar un cigarro con él. La situación le obliga a vivir en la barraca de su padre. Vuelve con la pasajera furia de los perezosos cuando se deciden al trabajo, a arrancar barro de las acequias. Pero pronto se cansa de nuevo y se va a pedir cuentas al abuelo y dinero, y cuando el tío Paloma se lo da, se va con su colega sangonera a gastárselo y a bebérselo por ahí. Luego se dedica a cazar y terminan casi siempre durmiendo en la barraca de Sangonera, que es un asco. Un día, Tonet, arrastrado por la pasión, siente la necesidad de ver a Neleta y aprovecha que Cañamel, cada vez más enfermo, se ha ido a la ciudad para entrar en la taberna. Pero Neleta le echa sin pensárselo y él no intenta volver. Cuando piensa en ella, se acuerda de aquel gesto para que le domine una gran frialdad. Todo ha acabado entre los dos. En las conversaciones con su abuelo se había enterado de la enfermedad de Cañamel. En el Palmar no se hablaba de otra cosa por ser el tabernero la primera persona del pueblo, ya que casi todos, en los momentos de apuro, solicitaban sus favores. Cañamel se agravaba en sus dolencias. No era pensión, como todos creían al principio. Su salud estaba quebrantada, pero al verle cada vez más grueso, más hinchado, desbordando grasa, la gente declaraba con gravedad que iba a morir de exceso de salud y buena vida. Hasta que Cañamel decide irse a su casa de Ruzafa para tener más cerca los médicos y las farmacias de Valencia. Cañamel emprende el viaje acompañado de la tía de su mujer y está ausente unos 15 días. La hinchazón comienza a extenderse por sus piernas enormes, desfiguradas por el reuma, verdaderas patas de elefante que arrastra con dificultad. Neleta acompaña a su marido hasta la barca Correo. Por la noche, al acostarse, después de cerrada la taberna, Neleta cree oír por el lado que da al canal un silbido tenue que conoce desde niña. Entreabre una ventana para mirar y allí está Tonet, paseando como un perro triste con la vaga esperanza de que le abra. Neleta cierra, volviéndose a la cama. No es tan tonta como para comprometer su porvenir en un rapto de apasionamiento juvenil. Halagada, sin embargo, por el apasionamiento de Tonet, que corría a ella tan pronto como la consideraba sola, la tabernera se durmió pensando en su amante. Había que dejar correr el tiempo. Tal vez, cuando menos lo esperasen, retoñaría la antigua felicidad. La vida de Tonet había sufrido un nuevo cambio. Volvía a ser bueno, a vivir con su padre, a trabajar en los campos que estaban casi cubiertos de tierra gracias a la tenacidad del tío Tony. Un día
Neleta se entera de que en Ruzafa está la Samaruca con un sobrino y que después de varias noches de hablar con el enfermo, Cañamel ha llamado a un notario. Neleta sale corriendo. Cuando llega, agarra de los pelos a Samaruca y si no la separan, la mata. Luego le pregunta a su marido y Cañamel le dice que si ella es buena, si le quiere como tantas veces se lo ha jurado, no tiene nada que temer. A los 2 días muere Cañamel. Neleta apenas llora. Y efectivamente, en su testamento, Cañamel declara heredera a Neleta, sin mandas ni legados, pero ordena que si ella vuelve a casarse o demuestra con su conducta sostener relaciones amorosas con algún hombre, una parte de su fortuna pasará a su cuñada y a todos los parientes de la primera esposa. Blasco Ibáñez tiene 2 tipos de personajes femeninos: la mujer sacrificada, trabajadora, resignada, pendiente del hombre, sin atractivo físico ni sexual, frecuentemente enfermiza, y por otro lado, la mujer fuerte, fría, calculadora, de gran atractivo físico, que destruye a los hombres que sienten su amor por ella. Son la mujer frágil y la mujer fatal. Aparte de este personaje tipo, la mujer siempre aparece como postergada, cuando no humillada, tanto en el ámbito privado como en el público social. Pero no hay en Blasco Ibáñez ningún antifeminismo, ya que siempre defendió a las escritoras progresistas de su época. Nadie supo cómo volvió Tonet a la taberna del difunto Cañamel. Los parroquianos le vieron una mañana sentado ante una mesilla jugando al truque con Sangonera y otros desocupados del pueblo, y nadie lo extrañó. Era natural que Tonet frecuentase un establecimiento del que era Neleta la única dueña. Volvió el cubano a pasar allí su vida, abandonando de nuevo al padre que había creído en una total conversión. Pero entre ellos no hay la confianza de antes. Neleta, vestida de luto tras el mostrador, está embellecida por cierto aire de autoridad. Parece más grande al verse rica y libre. Tonet parece montar guardia. Los parroquianos encuentran lógico que los dos se entiendan. Neleta no piensa casarse, eso sí. Antes que dar parte de su fortuna a la Samaruca, prefiere vivir enredada con el cubano. Pero la Samaruca y los suyos ejercen un minucioso espionaje en torno a los amantes. Está convencida de que Tonet se queda allí a pasar las noches. Esperaba que Tonet saliese de la casa antes del amanecer para probar de este modo sus relaciones con la viuda. Pero las puertas de la taberna no se abrían en toda la noche. La casa permanecía oscura y silenciosa, como si todos durmiesen en su interior el sueño de la virtud. Por la mañana, cuando la taberna se abría, Neleta mostrábase tras el mostrador tranquila, sonriente, fresca, mirando a todos frente a frente, como la que nada tiene que reprocharse. Y mucho tiempo después, Tonet aparecía como por arte de encantamiento, sin que los parroquianos supiesen ciertamente si había entrado por la puerta que daba a la calle o la del canal. Era difícil pillar en falta a aquella pareja. Tonet le plantea si no sería mejor renunciar a parte del dinero y vivir sin tapujos ni mentiras, pero Neleta dice que antes se corta un brazo. No quiere estar toda la vida sirviendo vinos y espera tener un piso en Valencia y vivir de las rentas. Entonces podría pensar en casarse, pero ahora no. Todo cambia cuando a los 4 meses de la muerte de Cañamel se da cuenta de que está embarazada. Tonet se siente aterrado y satisfecho al mismo tiempo. Continúan su vida como si nada ocurriese, evitando hablar de ello, pero Neleta, sin hablar de ello al amante, busca el medio de deshacerse de la nueva vida. Pero todos los remedios demuestran su ineficacia. Neleta odia con furor salvaje al ser oculto que se mueve en sus entrañas y con el puño cerrado se golpea bestialmente. Tonet también lo odia, viendo en él una amenaza. Contagiado por la codicia de Neleta, piensa con terror en la pérdida de una parte de aquella herencia que considera como suya. Pasaban los meses. Neleta tenía que hacer grandes esfuerzos, sufrir inmensas molestias para ocultar su estado a todo el pueblo. Se apretaba el corsé por las mañanas de un modo cruel, que hacía estremecer a Tonet. Muchas veces le faltaban las fuerzas para contener el desbordamiento de la maternidad. «¡Tira, tira!», decía, ofreciendo al amante los cordones de su corsé con un gesto fiero, apretando los labios para contener los suspiros de dolor. Y al fin deciden que cuando nazca, Tonet se lo llevará a Valencia y lo abandonará a la puerta de una iglesia, lejos. Y así van llegando a la fecha del alumbramiento. Neleta, cada vez más apretada, más cansada, más pálida. Cuando llegan las fiestas del Saler, la Albufera se llena de cazadores y justo la noche que peor se encuentra Neleta,
el tío Paloma le pide a su nieto Tonet que se encargue de atender a un amigo suyo que va a cazar por primera vez y no encuentra a quien le haga de barquero. Tonet en principio acepta, pero luego se arrepiente y le encarga el trabajo a Sangonera, que se encuentra con un señor gordo de aspecto bonachón y pacífico que ha traído un cargamento de provisiones de Valencia. Tonet atraviesa toda la Albufera y llega por la noche a casa de Neleta. Arriba vio a Neleta tendida en el lecho, blanca, pálida, inmóvil, sin más vida que el brillo de sus ojos. «Tonet, Tonet», dijo débilmente. El amante adivinó en su voz y en su mirada todo lo que quería decirle. Era una orden, un mandato inflexible. La fiera resolución que tantas veces había asustado a Tonet volvía a reaparecer en plena debilidad, después de la crisis anonadadora. Neleta habló lentamente, con una voz débil como un suspiro lejano. Lo más difícil había pasado ya. Ahora le tocaba a él, a ver si mostraba coraje. La tía de Neleta le da a Tonet un envoltorio de ropas dentro del cual se revuelve un pequeño ser, sucio, maloliente, con la carne amoratada. Cuando Tonet se queda solo en la oscuridad de la noche, siente que de golpe se desploma todo su valor. El rumor de las hojas hace correr a Tonet como si todo el pueblo despertase y se dirigiera hacia él, preguntando qué lleva bajo el brazo. Arroja en el fondo de su barquito el paquete de ropas, del cual comienza a salir un llanto desesperado, y cogiendo la percha pasa el canal con una velocidad loca. Percha furiosamente. Tarda más de 1 hora en llegar al saler, pero de pronto se cruza con una barca que le pregunta desde lejos qué lleva ahí. Tonet siente que sus fuerzas le abandonan, se da cuenta de que es una locura, que nunca llegará. Entonces comienza a marcarse en su cerebro una idea que parece quemarle, y lanza su barco por dentro de los carrizales. Huía sin saber de quién, como si sus criminales pensamientos bogasen a su espalda persiguiéndolo. Se inclinó varias veces sobre el barquito, tendiendo una mano a aquel envoltorio de trapos del que salían furiosos chillidos, y la retiró inmediatamente. Pero al enredarse la barca en unas raíces, el miserable, como si quisiera aligerar la embarcación de un lastre inmenso, cogió el envoltorio y lo arrojó con fuerza por encima de su cabeza, más allá de los carrizos que le rodeaban. El paquete desapareció entre el crujido de las cañas. Los harapos se agitaron un instante en la penumbra del amanecer, como las alas de un pájaro blanco que cayese muerto en la misteriosa profundidad del carrizal. Después se tiende en el fondo de la embarcación y duerme con un sueño profundo y anonadador. Cuando se despierta, vuelve a la taberna y se sorprende al ver que Neleta está sentada entre los toneles con una palidez de cera, pero sin la menor inquietud en sus ojos, como si hubiese pasado la noche tranquilamente. Cambian una mirada profunda de inteligencia, como miserables que se sienten unidos con nueva fuerza por la complicidad. Tonet dice que ha cumplido su encargo, pero algo se ha roto para siempre entre los dos. Al llegar la noche, se llena la taberna de barqueros y cazadores, y todos cuentan la brutal hazaña de Sangonera, que se ha comido todas las provisiones del hombre, se ha bebido todo lo que traía el cazador y ahora está agonizando en su barraca. Aquella noche se emborrachó Tonet, y en vez de subir a la habitación de Neleta, se quedó roncando junto al hogar. Ninguno de los dos se buscó. Parecían huir uno del otro, encontrando cierto alivio en su aislamiento. Temblaban de verse juntos en la habitación. Temían que resucitase el recuerdo de aquel ser que había pasado entre los dos como el lamento de una vida inmediatamente sofocada. Al día siguiente, Tonet vuelve a emborracharse. Ni siquiera reacciona cuando muere Sangonera. Necesita embrutecerse con el alcohol para no pensar. De ahí solo es capaz de sacarle el tío Paloma, su abuelo, que le dice que hay que resarcir al cazador burlado por Sangonera y hay que llevarle un día de caza normal. Tonet se compromete a hacerlo. Se llevan a la Centella, el perrito cazador que era de Cañamel. Los dos barquitos salen a la Albufera. El tío Paloma se dirige hacia los carrizos con las protestas de Tonet. Don Joaquín dispara y cuando cae algún ave, la Centella se arroja de la barca, alcanza a nado los pájaros y los trae con expresión triunfante. Dispara a una cerceta que cae entre los carrizos y Tonet grita a la perra que la busque. Pero la perra vuelve de vacío. Tonet entonces la vuelve a dar la orden con voz amenazante y la perra se vuelve a meter en el carrizo y no vuelve. Tonet empieza a llamarla y al fin aparece. Pasó junto a la barca del abuelo y el cazador se llevó la mano a los ojos como si le hiriese un relámpago. «Mare de Déu», gimió aterrado mientras la escopeta se le iba de las manos.
Tonet se irguió, con la mirada loca, estremecido de pies a cabeza, como si el aire faltase de pronto en sus pulmones. Vio junto a la borda de su barca un lío de trapos, y en él algo lívido y gelatinoso, erizado de sanguijuelas. Una cabecita hinchada, deforme, negruzca, con las cuencas vacías y colgando de una de ellas el globo de un ojo. Tonet levanta la percha con ambas manos y es tan tremendo el golpe que el cráneo de la perra cruje como si se rompiese y el pobre animal, dando un aullido, se hunde con su presa en las aguas arremolinadas. Tonet mira con ojos extraviados a su abuelo, que no adivina lo ocurrido. Don Joaquín parece anonadado por el terror. Tonet, perchando instintivamente, sale disparado por la vía de agua, con el fantasma del remordimiento rasgándole la espalda con sus uñas. No fue muy lejos. La proa del barquito se hundió entre las cañas y el miserable, soltando la percha, se dejó caer en el fondo de la embarcación con la cabeza oculta entre las manos. Por mucho tiempo callaron los pájaros, cesaron los ruidos en el carrizal, como si la vida oculta entre las cañas callase, aterrada por un rugido salvaje, un lamento entrecortado que parecía el hipo de un moribundo. El miserable lloraba. La enormidad del crimen le abruma. Piensa en su vida, qué miserable le parece su existencia. Cree que él no es malo, que Neleta es la perversa. No quiere volver al mundo, vivir entre gentes. Vería en todas partes la cabecita deforme y monstruosa, caída en la proa de la barca. Está la escopeta de Cañamel. Con tranquilidad de autómata se descalzó un pie, arrojando lejos la alpargata. Montó las 2 llaves de la escopeta y, desabrochándose la blusa y la camisa, se inclinó sobre el arma hasta apoyar en el doble cañón su pecho desnudo. El pie descalzo subió dulcemente a lo largo de la culata buscando los gatillos, y una doble detonación conmovió con tanta fuerza el carrizal que de todos lados salieron revoloteando las aves locas de miedo. El tío Paloma lo primero que hace es ir a ver a Neleta. Le cuenta lo que ha pasado. Neleta queda aterrada, pero aún tiene el valor de preguntar al abuelo si mantendrá el secreto. En la barraca del tío Toni, el tío Paloma no usa paliativos para dar la noticia. La borda gime, se desespera. El tío Toni apenas le escucha, anonadado por la desgracia. Pero el tío Paloma se niega a decirles dónde está, porque quiere que nadie lo sepa, que nadie hable, olvidarlo todo. Pero el tío Toni y la borda le convencen y salen a por él enseguida. Deciden enterrarle en las tierras del tío Toni, las que ha ganado al lago con tanto esfuerzo. La tierra cumpliría su misión. Crecería la cosecha como un mar de espigas cobrizas sobre el cadáver de Tonet. Pero a él, ¿qué le restaba que hacer en el mundo? Lloró el padre contemplando el vacío de su existencia, la soledad que le esperaba hasta la muerte, lisa, monótona, interminable, como aquel lago que brillaba ante sus ojos, sin una barca que cortase su rasa superficie. Y mientras el lamento del tío Toni rasgaba como un alarido de desesperación el silencio del amanecer, la borda, viendo de espaldas a su padre, inclinóse al borde de la fosa y besó la lívida cabeza con un beso ardiente de inmensa pasión, de amor sin esperanza, osando, ante el misterio de la muerte, revelar por primera vez el secreto de su vida. Y así les hemos contado Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con introducción de Ángela Ena Bordonada, de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.